nosotros vamos a presentar un procesador de 32 bits. Desde una perspectiva técnica, un procesador es aquel que se encarga de ejecutar instrucciones de software. Entender su diseño es comprender cómo el hardware físico cobra vida y cómo éste impacta en el mundo digital moderno. Por eso mismo, en esta presentación mostraremos y explicaremos el diseño de un procesador funcional de 32 bits codificado íntegramente mediante el lenguaje de descripción de hardware de HDL. El objetivo principal de este proyecto fue diseñar e implementar un procesador MIPS uniciclo de 32 bits utilizando VHDL. Para ello integramos dos bloques fundamentales, la unidad de control y el datapad, los cuales trabajan conjuntamente para ejecutar instrucciones aritméticas, lógicas, de memoria y de salto. Además, buscamos comprender de manera práctica cómo funciona internamente un procesador moderno mediante una implementación real a nivel de hardware. Como problemática tenemos que uno de los principales retos al estudiar esta arquitectura es entender cómo interactúan realmente los componentes internos del procesador. Muchas veces los conceptos quedan solamente a nivel teórico, por lo que desarrollar un procesador en VHDL nos permitió observar directamente cómo fluye la información entre los registros, las memorias, los buses y la ALU. También nos permitió comprender mejor el diseño RTL y la arquitectura RISC. Bueno, veamos qué es un procesador. Un procesador es el componente encargado de ejecutar las instrucciones y de coordinar el funcionamiento en un sistema computacional. Internamente está compuesto por los componentes que ya se vienen mencionando, como la ALU, los registros, los buses y la unidad de control. La ALU es la que realiza las operaciones aritméticas lógicas, mientras que la unidad de control se encarga de generar señales con la cual coordina el flujo de los datos dentro del procesador. Arquitectura von Neumann. Bueno, nuestro procesador está basado en la arquitectura von Neumann, que es uno de los modelos clásicos de computación y es el más utilizado como base para diseñar las CPUs. Su característica principal, fundamental, es que las instrucciones y los datos residen en el mismo espacio de memoria y se comunican a través de un bus común. Alguno de sus componentes es el CPU, memoria, entrada-salida y bus de comunicación. Tenemos dos arquitecturas principales comerciales que son la RISC y la MIPS. La RISC es una filosofía de diseño que busca un conjunto reducido de instrucciones de longitud fija, típicamente 32 bits, con pocos modos de direccionamiento, menos de 10. Acceso a memoria exclusivamente mediante instrucciones load y store. Un número elevado de registros, 16 o más, un pit line de 5 etapas clásicas y sin delay slot ni ejecución condicional como requisitos generales. Como segunda arquitectura tenemos la MIPS, que es una implementación RISC concreta que utiliza instrucciones fijas de 32 bits, unos 100 códigos de operación, solo 3 o 4 modos de direccionamiento, 32 registros de propósito general, 3 formatos de instrucción R, L y J. Pipeline clásico de 5 etapas y presenta como características distintivas la presencia de delay slot en versiones clásicas y el registro 0 que siempre vale 0. Metodología. Metodología del diseño. Bueno, en esta metodología lo que seguimos fue modular, es decir, que no construimos el procesador como un único bloque de código, sino que cada componente fue diseñado y probado de manera independiente en VHDL. Algunos de los módulos básicos que se implementaron fue el ALU, el multiplexor, el register file, el SIG-EXTEND y la unidad de control. Posteriormente estos módulos se integraron para formar dos grandes subsistemas, que sería el datapad y la unidad de control. Finalmente estos se integraron en un módulo principal, que es el top level, que es el que coordina toda la comunicación interna del procesador y su interacción con la memoria. Flujo general del procesador. Bueno, el flujo de ejecución de nuestro procesador sigue 5 etapas clásicas de la arquitectura MIPS. Sin embargo, como se trata de un procesador uniciclo, todas estas etapas están dentro de un mismo periodo de reloj. Las etapas principales serían la lectura de instrucción, decodificación, ejecución, acceso a memoria, escritura de resultados. Y pues la unidad de control genera las señales y el datapad ejecuta las operaciones. Bien, la estructura general del sistema.
Nos basamos principalmente en von Neumann, la cual se toma su arquitectura base, que integra y conecta fluidamente la CPU con componentes esenciales de memoria y periféricos de salida y entrada. También el datapack, que es la unidad física de procesamiento compuesta por registros, un bus de 32 bits y unidades funcionales como la ALU. Y finalmente la unidad de control, que es el cerebro, la cual es una máquina de estados encargada de generar señales para gestionar los ciclos de búsqueda, de codificación y ejecución. Y aquí podremos visualizar cómo es la estructura general del sistema. Ahora tenemos como primer componente la unidad de control. La unidad de control es la que interpreta la instrucción actual y genera las señales necesarias para codificar el flujo de datos dentro del procesador. Como funciones tiene la decodificación de instrucciones, generación de señales de control, controles altos y el control de escritura y lectura. Y aquí tenemos su representación en código VHDL. La unidad de control genera señales necesarias para coordinar el datapad, como tales son el read-write, que habilita la escritura del registro, el mem-write, que habilita la escritura en memoria, el mem-to-read, que selecciona datos desde memoria, el ALUS SRC, que selecciona operaciones inmediatas o de registro, el regdst, que selecciona registro de destino, el jump, que controla saltos absolutos, el PCRC, que controla saltos condicionales, y el ALU control, que define la operación del ALU. Y bueno, de igual forma tenemos nuestro decodificador principal, que básicamente es el bloque principal de la unidad de control y es el encargado de interpretar el opcode de la instrucción y generar las señales de control necesarias para configurar el datapad del microprocesador MIPS. Sus funciones claves son la decodificación del opcode de la instrucción, generación de señales de control globales, configuración de rutas de datos en el datapad, control de operaciones de memoria y registros y la generación de la señal ALU op para la ALU. Y también tenemos el decodificador ALU, que en nuestro modelo, de acuerdo a la arquitectura que planteamos, funciona como el traductor final de la unidad de control y pues emite un comando exacto de 3 bits para dictar la operación de la ALU basado en los bits de las instrucciones ALU OP y func. Se usa para calcular la dirección de memoria de un dato, evalúa igualdades, se usa para elegir la operación precisa, ya sea la suma, la resta, el AND, el OR o el SLT. Y de igual manera emite un estado de no importa ante códigos no reconocidos, ahorrando compuertas lógicas en el diseño. También tenemos las señales de control que son bastante intuitivas y tenemos para escritura en registros, escritura en memoria, selección de operando, selección del dato a escribir, esto entre la ALU y la memoria, saltos condicionales y saltos incondicionales. Como siguiente componente principal tenemos el datapad, que es el encargado de mover y procesar la información dentro del procesador. Incluye módulos propios como el registros, ALU, multiplexores, sumadores y memorias. El register file es un bloque de memoria interna ultra rápida que contiene 32 registros generales. Esta opera con puertos de lectura y escritura y señales de control. Tenemos los multiplexores. Este módulo es el encargado de seleccionar cuál de las dos señales de datos será enviada hacia la salida dependiente del valor de una señal de control. Dentro de la arquitectura MIPS, este componente es esencial para dirigir dinámicamente el flujo de información a través del datapad. SIGEXTEND. Este módulo implementa un extensor de signo encargado de convertir valores inmediatos de 16 bits a palabras completas de 32 bits, preservando correctamente su representación aritmética en completo a 2. Este componente es esencial dentro de la arquitectura MIPS, ya que muchas instrucciones utilizan operandos inmediatos de tamaño reducido que posteriormente deben ser procesados por la ALU. También tenemos el desplazamiento a la izquierda, que básicamente implementa una operación de desplazamiento lógico a la izquierda de 2 bits sobre un dato de 32 bits. Dentro de la arquitectura MIPS, este componente se utiliza principalmente para generar direcciones alineadas de salto y branch, permitiendo transformar desplazamientos expresados en palabras a direcciones válidas de memoria. También tenemos los adders o sumadores, que son los componentes encargados de realizar operaciones de sumas dentro del procesador. En la arquitectura MIPS se utilizan principalmente para calcular direcciones como el incremento, del contador de programa o las direcciones de memoria.
Internamente los sumadores completos permiten sumar bits individuales junto con el acarreo. Y se pueden unir varios de ellos en cascada para formar sumadores de 32 bits, capaces ya de operar con palabras más complejas. De igual manera tenemos el flip-flop reseteable, que este módulo implementa un flip-flop parametrizable con capacidad de reseteo utilizado para almacenar información sincronizada con la señal de reloj dentro del procesador. Y este componente constituye uno de los elementos secuenciales fundamentales del datapad, ya que nos permite conservar temporalmente datos y direcciones entre ciclos de ejecución. Ventajas del diseño. La primera ventaja es la arquitectura modular y de tipo RISC. También está basado en VHDL, es un procesador de 32 bits, es de ejecución uniciclo, separación entre control y datapack, uso de arquitectura hardware en memoria, optimización de hardware, escalabilidad del sistema y facilidad de depuración y simulación. Como conclusiones tenemos que este proyecto nos permitió implementar exitosamente un procesador MIPS uniciclo de 32 bits utilizando VHDL bajo una arquitectura basada en von Neumann. La interpretación modular de componentes como el datapad, la unidad de control, la ALU y el register file nos ayudó a comprender de manera práctica el funcionamiento interno de un procesador moderno. Además, el desarrollo del proyecto fortaleció nuestros conocimientos en arquitectura y en diseño digital y la descripción de hardware mediante VHDL. Ya sería todo. Gracias por su atención.